Shabbat Shalom Mekulam, a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Estamos comenzando el libro de Levítico o Vayikra y llamó. Y para empezar, dice las cartas de Rab Shaul que él saludaba, ¿no? Mandaba saludos. Entonces, me es lícito también saludar. Entonces vamos a saludar a aquellos que nos siguen a través de del sistema online, a nuestra amada madre en Argentina, Alicia Belman. Que el Todopoderoso te bendiga, querida madre, te queremos. A José Luis Duarte en el Uruguay. También saludamos a Jorge Álvarez en Colombia, a Antonio Vera en Chile, saludamos también en Chile a Grimal y a Georgina, y en México también saludamos a Carmen y asimismo también saludo Carmen Preciado allá en el Rancho Grande. Les saludamos. Y asimismo, en España, a mi Javier Edison Vera. Muchas veras para mí. Que el Todopoderoso también te multiplique en gran manera siempre. Te tenemos presente. Quiero saludar también a mi amado Padre querido de la carne, Francisco Layana. Que el Todopoderoso haga su voluntad en ti. Y sobre todo lo que yo quiero es que tú alcances su merced y su misericordia. Saludamos también a todos los hijos de Abraham que están aquí y a las hijas de Sara. Amén. Que el Todopoderoso me las bendiga. No se duerman. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda mi vida es para ti. Dice el capítulo 1 respecto a los holocaustos, empieza la palabra de Yahweh, dice así: y llamando a Adonai a Moshe le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los de Israel y dile, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Adonai, ofreceréis vuestras víctimas de animales, del ganado o del rebaño. Si se ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto en favor suyo ante Adonai. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepta para hacer expiación por él. Luego deberá degollar el becerro ante Adonai, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará la víctima y la partirá en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Seguidamente los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio digno de olor que apacigua a Adonai. Pero si se ofrenda en el rebaño de corderos, aquí cambia el tipo de animal. Y el protocolo es el mismo. ¿Cómo tienen que ofrecer? El holocausto, que en este caso es olá, ¿no? Y que se da es en animales. En animales. Los dos tipos, aquí es qué cosa. Un tipo es de dónde. Está cogiendo de qué cosa, del ganado. Y el otro lo está cogiendo de dónde. ¿De dónde lo está cogiendo? Corderos o chivos. Es decir, para ricos y para pobres. Pero ninguno, ni porque no, es que yo soy pobre y no tengo nada que traer. ¿Por qué? Eso no lo acepta. Porque dice aquí
¿Qué cosa dice? Es un holocausto, un sacrificio ígneo de olor que apacigua, El sacrificio sirve para apaciguarlo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando los holocaustos o el olá que se da en animales y no es otra cosa. Por eso decimos la aplicación. Literalmente estoy leyendo un sacrificio. Pero ¿y qué tengo que ver yo con sacrificio? Si ya dice Hebreos que Él fue puesto como sacrificio y no hay más sacrificio que ofrecer. Correcto. Pero esa es la interpretación literal, ¿no? Pero como dice el mismo Hebreo, dice, dejando los rudimentos del mundo, ya dejando la doctrina de los bautismos, la doctrina de la imposición de manos, caminemos, dice, ¿a qué? A la madurez espiritual. Hebreo está diciendo, o sea, ya has hablado toda tu vida acerca de quién, de Juan, y de Juan no sale, pastor, y solamente predica Juan. Tengo como 20 años conociéndote y solo predica Juan. Y Hebreo dice que ya tienes que dejar eso, que tú tienes que llevarlo ¿a dónde? A la madurez. Ya los rudimentos de imposición, de bautismo, ya deja eso, ya eso ya tiene. Porque tú ya estás pasando del remés, ¿no? Estás ya pasando a otro nivel de interpretación. Porque el propósito o el fin de reunirte cada Shabbat es que el Espíritu nos conduzca ¿a dónde? A la revelación de los tiempos finales. Pero los tiempos finales no están, pero si ya en Apocalipsis dice de qué, dice que un cielo se abrió y que sonaron las trompetas y fue el rapto. ¿Y será eso verdaderamente que Juan es que está apuntando a eso? No, déjame decirte que no, porque así mismo, si tú conoces, ¿no? Has sido discipulado, porque esto es un discipulado. Estamos congregados para ser discípulos, porque Mashiach dijo eso, ¿no? Y si vosotros sois mis discípulos, conoceréis la mentira. Así dijo, ¿no? Conoceréis la verdad. O sea, tú para conocer la verdad tienes que ser un discípulo. ¿De quién? De un hombre, no, del Mashiach. Y entonces dice, la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque el mundo vive esclavizado de los dogmas y las doctrinas. Hay estas doctrinas que incluso nosotros vamos a entrar en esta pesa y se nos dice que tenemos que ser, ¿qué cosa? Libres de levadura. Ahora, ¿cuáles son esas levaduras? Sí, hay una levadura física que ya no te describieron, que los papipollos, que los papas fritas. Ya tú tienes que pasar de eso. Ya tienes un discipulado de aquí de meses, como decir años, no para que se haga bastante, meses. Entonces, tú tienes que saber ya que hay 4 tipos de levadura que dice la Escritura. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuál es la interpretación de esas levaduras? Que tú sabes que la levadura, ¿qué es algo? Algo que fermenta una masa, ¿no? Es decir, le cambia el sabor original, lo sopla. Y eso es pecado. Entonces, ¿eso qué cosa es? Había uno, la levadura de los fariseos, que nuestro Adón mismo citó. ¿Dónde está eso? Lucas 12:1. Anótalo, porque no te lo voy a leer. También habla de la doctrina falsa. Esa es otro tipo de levadura. ¿Dónde está eso? En Mateo 16, del 11 al 12. Es la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Acuérdate que ahí anda, en un tiempo andan los fariseos solos, en otros andan los fariseos con los saduceos juntos, a pesar de que ellos no se llevaban, ¿sí sabían, no? ¿Por qué no se llevaban? No creían en resurrección y otros no. Amén. Y no creían en ángeles y los otros sí. Amén. ¿Sí? ¿Dónde está? Hechos te lo dice, Pablo te lo explica. Y de fariseos no era un solo fariseo, eran como 6 tipos de fariseos que había. Así como en las iglesias hay pentecostales, cuadrangulares, triangulares, uno solo, dualistas, cististas, Trinitarios. de todo. Entonces, así mismo, dentro del fariseísmo habían 6 tipos, 6 escuelas diferentes, 6 dogmas diferentes. Y ese era el problema, y era el coraje, como dice de nuestro don Yahshua Mashiach. Porque les enseñaban al pueblo falsa doctrina. Y por eso les decía que se cuiden de esas levaduras. La levadura de Herodes, ya que hablaron de Herodes. ¿Cuál era la levadura de Herodes? La soberbia y la astucia que él tenía. ¿Dónde está eso? Marcos capítulo 8, versículo 15. Y Lucas capítulo 13, versículo 32. Ahí lo encuentras, anota. Y asimismo hay otra levadura, que es la levadura de la malicia y de la jactancia, que Shaul lo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, cuando justamente respecto a Pesach le dice a la comunidad de Corinto que tenían que celebrar la Pascua, 5 del 6 al 8. que tenían que celebrar. Ahí no le decía, y reciten las 7 palabras para que conmemoren. No, oye, ahí está diciendo, ¿no? Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Por lo tanto, dice, celebremos. ¿Qué celebrar? Divertirse. No comer carne, andar afligido, no te bañes, no corras, no juegues, escóndete, métete en un closet, Mátate. ¿ah? Flagélate, No puedes comer pescado, Atorméntate. No comas carne. no comas pescado. Sale del closet. Así es. todo eso es levadura. ¿Sí ves? Oye, ¿qué es que no leen? Me está diciendo, celebren, celebren. ¿Por qué? Porque Pesaj es una fiesta. Porque de acuerdo al Levítico capítulo 23, son las fiestas de quién? Del pueblo de Israel. No, Señor. Eterno. De la fiesta del Abacadosh. Amén. Son las fiestas de tu padre. Y si tú eres hijo, tu padre te invita. Y yo tengo que Y tú tienes que ir. celebrar. ¿Ah? Celebrar. Porque estás celebrando ¿qué cosa? ¿Qué celebra Pesaj? La redención inicial. Se lee lo que Él me compró, como dice primera carta de Pedro. No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre. Me compró. Yo ya no le pertenezco a este mundo ni al dueño de este mundo. Yo le pertenezco a Él. Él es mi Adón. Dice, yo soy el Adón del Shabbat. Yo soy el dueño del día del reposo. Y por lo tanto, si me invocas, si me llamas Adón, entonces, No estás aquí. ¿por qué? ¿Y por qué no? Entonces, me va a ocurrir lo que le dijo el profeta Eliyahu a los 800 profetas, ¿no? 28, 27. Pongan, echen, griten, despezúñense. Monte Carmelo. ¿Ah? Y le digo al pueblo, ¿hasta cuándo vas a vacilar? Entre dos Elohim. ¿Hasta cuándo? Decídete. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo de estar, tal vez, quizás, a lo mejor, estar como cuando el internet se te va. TikTok, TikTok, Si TikTok. se va, viene como. No, ya no hay tiempo. Ya tienes que decidirte, tomar la decisión. Como dijo Miguel Ángel, ¿no? Antes que el terremoto fue leve, porque si hubiese subido 1 grado nomás. Y como yo había dicho hace un mes en los carnavales, que después en un WhatsApp me lo reportaron, oye, tú hablaste, mira lo que pasó.
Sí, yo les había dicho, ¿no? Cuando venga el terremoto no van a estar pidiendo mis oraciones de cadena, porque el diablo que se los encadene mejor. Y ocurrió. El problema, como dice, sí, los inocentes, pero siempre van a morir inocentes, porque siempre van a haber niños. Y a lo menos ahora no quieren tener niños. Las mujeres no les buscan los niños. ¿Por qué? Porque los niños lloran. Y entonces las mujeres, ¿qué quieren ahora? Quieren trabajar. ¿Por qué? Porque los billetes no lloran. No patalean, no molestan. ¿Usted ha visto, dígame Miguel Ángel, ¿usted ha visto un billete llorando alguna vez? No. ¿Usted ha visto un billete llorando? Cuando se va y se acaba. No, literal. ¿Usted ha visto un billete llorando? O sea que en el billete siempre ponen una imagen, ¿no? Tú ves a Benjamin Franklin, a Abraham Lincoln, ¿quién más? A Adam, a Rubén, todo eso, están llorando en el billete. ¿Ah? Dígame, si alguien encuentra un billete de ese, avise para ir a vender, que cuesta una fortuna. Yo no conozco ese billete con qué me digo, Ese otro. Entonces, así mismo, eso es lo que pasa, y de eso es lo que vamos a hablar. Esa es la interpretación de estas palabras. Pero primeramente tenemos que, de esta levadura, deshacernos. Es la levadura interna, no es la levadura física. Puedo eliminar la levadura, todo. Y en esta casa, la levadura, dice Corintios, ¿no? Examínese cada uno a sí mismo. No sea que pensando que está aprobado, vaya a estar desaprobado o reprobado. ¿Por qué? Porque hay levadura. ¿Qué levadura? Levadura de hipocresía, levadura de doctrina falsa, levadura de soberbia, o levadura de malicia y jactancia. Dice, todo lo que, como dice, los alimentos al vientre, se van. Y a tanto al vientre como al cuerpo, Él los destruirá. Pero lo que vale es ¿qué cosa? Es lo que hay en mí. Dijo el Adón, aprendan, no habéis leído respecto a Oseas 6:6, ¿no? Misericordia quiero. Si ustedes aprendieran qué significa compasión quiero. ¿Por qué les decía eso? Porque andaban los fariseos, oye, tú para comer y tu discípulo no se lavan las manos. Tú para comer, tú y tu discípulo van y toman donde no deben de tomar. Tú y tu discípulo comen y beben. Y el que le oye, religioso, primero anda y aprende qué quiere decir compasión. Porque eso es lo que Él quiere. Compasión, misericordia, la equidad, la bondad. Esos son los pilares de nuestra vida. Yo puedo saber mucha letra, pero si yo no tengo eso, ¿de qué me sirve? ¿Ah? De nada sirve el conocimiento. Como dijo la palabra que le dieron, una unidad sois. No, él dijo, unánimes serán en el mismo apoyo. Unánimes serán en el mismo apoyo. Resumido, una cortina con otra cortina. ¿Quién es este? ¿Viste, Robert? Una cortina con otra cortina. Por eso es que nos llaman la atención. Pero Miguel Ángel mira las cortinas, como no ha venido al estudio, entonces no sabe de qué está hablando el espíritu respecto a una cortina con otra cortina. ¿Sí ven? Entonces, los sacrificios es la entrega de la vida del hombre. Los holocaustos de animales, el primer holocausto que presenta Levítico, mira, vimos Éxodo,
Entonces hablamos en Éxodo, lo importante, el Pesach y el Shabbat. Eran los puntuales importantes dentro de todo. Y de esos importantísimos era de qué? De que Él quería encontrarse con nosotros, contigo. Allí me encontraré contigo. El versículo más importante de la Torah, que ese se lo sabe mi hijo Roberto. 29:42. Ya, anótelo. El más importante. Él se quiere encontrar. Y entonces, ahora viene Levítico, los sacrificios. ¿Cómo te presentas? ¿Qué presento? Sí, ya no hay sacrificio. Pero ahora dice Corintios que nosotros somos templo de Ruach HaKodesh. Y en el templo, ¿qué presentaban? Sacrificios. En el templo, ¿qué había? Altar. En el templo, ¿qué había? Un lavatorio. En el templo, ¿qué había? Cortinas. En el templo, ¿qué había? Patio. En el templo, ¿qué había? Un arca. Sangre. ¿Qué más había? El testimonio. O sea, todo eso somos nosotros. ¿De qué manera? Ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver los sacrificios. Dice Pedro que ahora somos un reino de ¿qué? De sacerdotes. Sí, ¿no? Sí. Literal. Pero es aplicativo individual. Cada uno es sacerdote del templo que carga. El cuerpo no fue hecho para que te pongas la mejor ropa, para que enseñe los músculos, para que te sirven cuando pases, no. El cuerpo fue para que sea morada del Ruach HaKodesh, para los que están en obediencia, porque el espíritu no va a estar ahí en los desobedientes. Aleluya. Ya lo vimos. Ahí tiene que haber limpieza ritual, limpieza espiritual, ¿sí? Porque el templo tiene que estar limpio por dentro. Por fuera, claro, bello, hermoso. Pero eso es una figura. Y por eso dice, tú presentas, por eso dice animal. Corintio dice, Pablo, el hombre animal no discierne las cosas espirituales. Dice el griego. En griego dice animal. Valera dijo hombre natural, porque después se van a ofender los hermanitos. Pero dice hombre animal. Entonces el animal es el hombre aquí. El animal es el hombre. Por eso es la entrega de la vida del hombre. Hay sangre. La sangre es la vida. Amén, ¿no? Amén. Sin sangre no vivimos. Amén. Entonces la sangre. El agua que se echa, el versículo 9 dice, después de lavar en agua sus entrañas y sus patas. ¿El agua qué es? Es la Torá. El agua es la Torá. La Torá te lava ¿de qué? De las entrañas. Acuérdate que las entrañas y las patas. ¿Por qué? Porque no tengo que obedecer. Mis pies quieren caminar allá. No debo de ir. Por Torá mis pies no van a caminar allá. Por Torá mis entrañas que tienen neuronas. Pregúntale a los científicos si tiene duda Miguel Ángel. Tienen neuronas, entonces no van a pensar mis entrañas. ¿De qué? Oye, tengo que comer ese cerdo porque está delicioso. Porque hay Torá en mis neuronas. Mis neuronas no solamente hay aquí. Mis neuronas hay en el corazón. Y mis neuronas en el estómago. Dice la ciencia. Porque el Eterno tiene que poner neuronas. En las neuronas se almacena la información. La sangre tiene que ir echada y rociada alrededor de un altar a la entrada de la tienda de reunión. A la entrada, no en la tienda, a la entrada. El cebo, dice el versículo 8, seguidamente los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán ¿de qué? Los trozos, la cabeza, la grasa, que es el cebo. Cuando tú te presentas delante del Todopoderoso, tú te presentas completo, sacrificio. Romanos 12, 1 y 2. ¿Sí o no? Ya lo sabemos. Romanos,
somos sacrificio vivo. Por eso está diciendo, Pablo está hablando respecto a esto. Pablo no es que se está inventando un nuevo evangelio. Está aplicando lo que dice la ley de los sacrificios para la vida diaria del creyente, del discípulo. Dice, las patas, cuando tú te pones delante de Él, yo me entrego completamente. ¿O no? Amén. A ver, vamos, Romanos capítulo 10. A ver, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración al Elohim por ellos es para salvación. ¿Correcto? La salvación aquí importa. Porque les doy testimonio de que tienen celo. Tienen celo de Elohim, pero ese celo no es con conocimiento. Todo el mundo tiene celo, son celosos. No voy a decir que no, pero es un celo sin conocimiento. Está diciendo la Escritura, Pablo. ¿Por qué? Porque ignoran la justicia de Elohim. La justicia. Algo que él, en el capítulo 1, este mismo Romano, Pablo dice que es la justicia de Elohim. ¿No? Él ahí dice que es la justicia. Porque siempre tenemos ¿qué cosa? Cuando Pablo habla, tú tienes que preguntarle a Pablo, ¿y qué es justicia? ¿Y qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Qué es santificación? ¿Qué es glorificación? ¿Qué es justificación? ¿No? Todo eso tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo. Explícame, porque Pablo habla de todo eso. Y no hay nada oculto, todo está aquí. Entonces dice, ¿por qué? Dice, porque ignoran la justicia de Elohim e intentando establecer la suya propia. ¿Sí ves? Intentan establecer una justicia y no se sometieron a la justicia de Elohim. No se someten. Establecen dogmas, doctrinas. Hoy, el primer día, es el domingo Miguel Ángel. Ese es el día. Yo lo sé. ¿Por qué? Es que ese día murió él resucitó. ¿Y dónde dice eso? No sé, pero así me enseñaron a mí también. Porque si tú vas al griego, cuando habla respecto a la traducción que te ponen los textos cristianos, que dice el domingo, y el domingo, y el domingo. Y si tú te vas al griego y le preguntas, el domingo, ¿qué mismo es la palabra original? Y te vas a encontrar que dice Shabbat. ¿Y tú qué cambiaste a domingo? Si ahí dice Shabbató. Ay, no, ahí no sé, pues. Sociedad Bíblica Unida, no sé. Pero Reina Valera dejó establecido así. Y tú engañar, pensando que es el domingo el día. Es el domingo. Ese es otro día. Ese es otro día. Ah, no, pero es que él está en todos los días. Sí, correcto. Pero él estableció un día en que él quiere reunirse contigo, con nosotros. Y quiere estar en medio de nosotros. Dice, porque el propósito de la ley es el Mashiach, para justicia a todo el que cree. El fin, la finalidad. Reina Valera escribió qué cosa, ¿no? El fin de la ley escrito. Ya viste, ya no existe la ley, hermana Sandra. ¿Para qué? Que vaya esos legalistas. Si ya ahí dice ahí, lea. Ahí dice. ¿O usted le va a creer al hombre? Si ahí dice, Reina Valera, que el fin de la ley es Cristo. La ley ya no va. Es para los judíos, no para los cristianos. Mentira es Satanás, porque eso no es lo que dice el texto griego. El texto griego dice que la finalidad, como aquí se traduce esta Biblia textual, el propósito. Fin es una cosa y propósito es otra. Ustedes que estudian gramática castellana. Por eso antes le decía, Cervantes, ¿cuándo fue escrito el Quijote? En 1600 me dijeron. La Jota, ¿cuándo apareció? 7 años después. ¿Y por qué? Porque el castellano de Cervantes no es el mismo castellano de ahora. ¿O es el mismo? No. ¿Y por qué lo cambiaron?
Vaya y pregunta. Entonces así mismo es por acá. Así mismo es por acá. Y dice el 5, Moisés escribe de la justicia que es por la ley. Ah, esa es la que dice arriba, los versículos de arriba, la justicia de Elohim. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Ojo. El versículo 6 es interesante porque dice, pero, ahí hay un semáforo, pero la justicia de la fe dice así. ¿Qué dice así? No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es cristianismo, ¿no? Cuando dice más abajo, pero si con tu boca confiesas. A usted no le ha tocado, hermanito, que le diga, oiga, ¿usted quiere entregarle su vida a Cristo? Sí, yo quiero. Repita conmigo. Repeat after me. ¿Qué quiere que repita? Que si tú confiesas con tu boca y que confiesas a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó en el nombre, serás salvo. ¿Ya qué? Ya. Deme su nombre para inscribirlo en el libro de la vida del pastor. Ya usted es un alma. Ella se salvó. Lo salvé. Y yo lo salvé a usted, por si acaso. Le dice que yo lo salvé. O sea, el mérito no es del Espíritu Santo, sino que es el mérito del hombre salva al hombre. Porque ellos se ganan las almas, dicen. Me gané el alma suya. Le preguntan, ¿usted cuántas almas se ha ganado? ¿O no le han preguntado así, hermana Sandra? Como para decirle, ya vio que su fe sin obra no sirve, le dice. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Vuelta te digo. Cuando tú lees, si con tu boca confiesas, te vas al griego, ahí dice lo que te dije antes, homologé. ¿Y qué es? Pacto. Lo que Pablo está diciendo, que si tú haces un pacto, ¿cómo? Reconociéndolo al Mashiach como el Adón. Y ahí tienes un problema. Porque dice que él es el Adón del Shabbat. Shabbat es parte del pacto. ¿Qué más? Y crees en tu corazón, ¿qué cosa? Aquí viene importante para toda fe. Que Elohim lo resucitó de entre los muertos. Entonces será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira que se viene. Porque el reino no es de los salvos, el reino es de los justos. Busca. Ninguna parte dice, y el reino será de los salvos. No, el reino es de los justos. Entonces, aquí viene algo. Oye, pero como que Pablo está medio confundiéndome. Porque en el versículo 5 dice que Moisés, y en el 6 dice que la justicia de Jesucristo. Me confunde Pablo. ¿Por qué? Porque dice, Moisés escribe, como escribe Miguel Ángel. ¿Qué escribe? Que la justicia es por la ley. Pero acá dice que la justicia es por fe. Ponte de acuerdo, Pablo. O es por fe o es por ley. Pero como yo no sé de gramática, y entonces, si se aplica, dice, ese pero, que algunos textos han puesto otra cosa y no el pero. Porque si usted se va y pregunta a Cervantes es el de los castellanos, no es Cervantes. Dice, oye, ¿pero qué es? Pero es una conjunción. ¿Y qué denota esa conjunción? Es un coloquial, es decir, que enfatiza lo anterior. O sea, el pero que está hablando ahorita no es que lo divide, lo que antes no vale, no. Lo está más bien enfatizando. ¿Sí ven cómo te engañó Reina Valera? Te está enfatizando el Espíritu Santo que lo uno no es sin lo otro, ni lo otro no es sin lo uno. Porque el propósito de la Torá es llevarte al Mashiach. Es decir, la Torá escrita
tiene un propósito de revelarte a la Torah viva que es Mashiach. Amén. Ese es el propósito. Para eso estudiamos Torah. Amén. Porque como discípulo suyo, tengo ¿qué cosa? Que obedecer que Él dijo, escudriña las Escrituras, porque en ellas, ¿qué cosa? Encuentro. Tengo la vida eterna, dice. Escudriña y está en imperativo. ¿Qué es un verbo imperativo? ¿Una obligación? ¿O es que si yo quiero? Una orden para Es una orden. Es una orden. Entonces, como discípulo, yo tengo que no leer, escudriñar. ¿Sí ves? Entonces, Él me dice que tengo que seguir estos lineamientos, estos protocolos, para entender. Porque el primer pacto, como hemos dicho, está encriptado. Y en el pacto nuevo o pacto renovado, que es lo correcto decir, ya está revelado. Pero porque ya está revelado, tampoco no voy a ver en el encriptado. Porque en el primer pacto tengo cosas que todavía no han pasado. Porque si ya hubiesen pasado, entonces, ¿para qué la Torah? Pues entonces, quedémonos nomás con Apocalipsis. No es así, porque Él hace todo perfecto. Entonces vemos de que esta palabra de vida, este holocausto, toda mi vida es para ti. El olá será de animales, es decir, es la vida del hombre, ¿no? Juan 15:3, que ustedes lo conocen, y Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice, ¿qué cosa? Dice que el Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua o la palabra. La palabra purifica, ¿no? Por eso yo te decía, el agua simboliza la purificación y el lavamiento. ¿Por qué? Para poder ser santificado. Por la palabra me santifico y lo santifico a Él, ¿no? Eso ya hemos visto también. Entonces dice que al Mashiach amó a la congregación, ¿no? De tal forma que se entregó a sí mismo. Ahí viene la pregunta, a ver. Y no es que la iglesia viene después. Cuando sale Clemente, el primer papa, ahí viene la iglesia cristiana. Y aquí dice que el Mashiach la amó. Pasado, dice. No dice, y el Mashiach la amará a la iglesia después que ella amó. No dice que Él la amó. Es decir, que antes de entregarse, Él ya la amaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya existía. Es decir, no es una iglesia, una congregación, porque iglesia es un término griego. Y lo que está diciendo es una asamblea, una congregación. ¿Cuál? La que Moshe sacó al desierto. Amén. Lo que Hebreos te dice. A pesar de que Moshe no fue el primer evangelista, porque eso es lo que está diciendo Hebreo, ¿no? Que Moshe fue evangelista. Sí, pues no. Evangelista es el que predica el evangelio. Y dice que Hebreo dice que Moshe predicó el evangelio a la asamblea, a la iglesia. Otra vez, había iglesia entonces en el desierto. Pero el primer evangelista, de acuerdo a los textos, que eso ya búscalo, dice que era Abraham. Amén. Amén. Abraham fue el primer evangelista. ¿Y había ley? No. ¿Escrita? No. Pero oral sí había. Amén. Entonces vemos de que el holocausto es la entrega total de nuestras vidas. Somos presentados ante Él. Ojo. El animal soy yo, ¿no? Y por eso dice, yo soy presentado ante Él, el sacerdote me presenta ante Él. Pero ¿qué cosa? No dando lo que tengo, ¿ah? Sino que
Me presento yo, todito. Por eso dice, lo quema la grasa, lo quema la pata, la cabeza. Porque cuando tú haces el pacto, tú te entregas a Él. El altar simboliza donde tu voluntad deja de existir. Y soy sometido a la voluntad de Él. El altar se acostaba el animal. El altar yo me acuesto. Y es la voluntad de Él que prima sobre mí, sobre mi voluntad. Y entonces Él me viene y sabe que después, ahí viene, dice, es necesario que entres al reino por medio de felicidad, por medio de alegría, de prosperidad, de sufrimiento. no, dice, sufrimientos y pruebas. Por eso que el sacrificio, tú lees aquí, queda, lo descuartizaba, pop, 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 y al fuego. Para partir en pedacitos. Entonces, así mismo, nuestro Adón te coge y te va partiendo. A ver, Miguel Ángel, parece que tu problema son los pies. Te voy a cortar los pies, no quiero que surfees. Porque dice sacrificio que le cortaban las patas. Las entrañas, parece que tu problema es por aquí. Te voy a cortar por las entrañas. La cabeza, parece que tienes mucho intelectualismo. Te voy a cortar por aquí. Porque necesito que tú te me entregues todo. Ah, no, entonces si me vas a cortar, mejor no me entrego. Déjame vacilar todavía. Entonces, ¿qué sacrificio sexto puede Él aceptar de ti? Porque dice qué cosa. Es un holocausto, es un sacrificio ígneo de olor. O sea, es un perfume que sube y que va a apaciguar. ¿Qué cosa va a apaciguar? La ira. La ira. La ira. Porque estos holocaustos eran para qué? Eran para pecado, para la transgresión. Todos somos pecadores. Él quiere habitar en medio de la congregación. Eso lo vemos más aquí adelante, ¿no? ¿Por qué? ¿El pueblo había pecado? Sí, ¿no? Con el becerro. Pero sin embargo la presencia iba ahí. Pero Él quería igual estar ahí. Él le quería perdonar los pecados. Miqueas, capítulo 7, 18, 19. Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Elohim hay como tú, que carga con el pecado y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su indignación. ¿Por qué? Porque se complace en la misericordia. Y volverá a compadecerse y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 4 cosas menciona el profeta. Él se deleita ¿en qué? En la ira. No. Él se deleita en la misericordia. Como dicen afuera, mientras hay vida hay esperanza. Hay esperanza de que el hombre se arrepienta, porque eso es lo que Él quiere, que el hombre se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él se deleita en la misericordia. Él quiere hacerle misericordia al pecador. Por eso le dice, que Elohim como tú, que carga con el pecado. Él se lo carga. Claro que Él no se lo puede cargar. ¿Sabes a quién se lo carga? Al Cordero Redentor. Está hablando de eso. ¿Sí? Y pasa por alto, pesa la transgresión del remanente y no retuvo para siempre su indignación. Él no es como tú, como yo. Ay, no, es que me la hiciste, Miguel Ángel. Entonces te la tengo guardada, ya sabes. En la próxima le hago un hueco a la tabla para que te hunda. ¿Estás oyéndome, Miguel Ángel? Pensa, hermano. Salud. Entonces vemos de que la entrega tiene que ser del cuerpo. El cuerpo tiene que ser partido en trozos, la cabeza. Por eso que 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, Pablo habla acerca de qué? De que nosotros tenemos que ser llevados, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Mashiach. 2 de Corintios, capítulo 10,
del versículo 3 al 6. ¿Respecto a qué? ¿No? A la altivez, a las fortalezas, pero que nosotros sobre eso, mira, habla sobre algo de afuera, pero también habla sobre algo de adentro, de que nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia del Mashiach. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo mis pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia de Mashiach? Porque Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, les prometió, por eso es que dijo la samaritana, nosotros sabemos que el Mashiach viene, ¿ah? Que es un profeta, le dice. ¿Sí? La samaritana sabía. ¿Y por qué sabía? Porque la samaritana sabía Torah. Amén. ¿Y dónde sabía ella eso? En Deuteronomio, porque está escrito, le levantaré otro profeta como tú, le decíamos a Moisés, otro profeta como tú, pero profeta. Y en él pondré mis palabras, dice, ¿no? Y él hablará todo lo que yo le diga y hable. Por eso él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle cumplimiento. Yo no vine a hablar por mí mismo, sino que lo que el Padre me ha dicho, eso vengo y hablo. Amén. Y entonces dice sentencia, pero hay de aquel que no escuche y no obedezca lo que él dice, al tal dice, yo mismo le voy a pedir cuenta. Es decir, ese tal que desecha la palabra de Mashiach en el día del juicio no va a tener abogado. Porque dice Juan, y si hemos pecado, abogado tenemos. ¿Sí o no? Sí. Amén. Amén. Entonces en el día del juicio quiere decir que el que desecha Mashiach no va a tener abogado, va a tener al mismo supremo juez. Amén. Que se deleitaba en la misericordia, sí, pero le va a decir, sí, pero era allá abajo, acá arriba ya no. ¿Por qué? Porque desechaste al que yo envié delante tuyo y no le hiciste caso. Entonces, por eso es que yo tengo que ponerme todo. El cebo representa la circuncisión del corazón. Acuérdate que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, que nos ordena que circunciden el prepucio de vuestro corazón. El prepucio del corazón es una tela, ¿sí? Es un cebo. Y entonces eso tiene que ser también, ese cebo que está puesto, que yo estoy poniendo ahí para que me queme, es la dureza de mi corazón. Amén. La ofrenda de vegetal representa el trabajo del hombre, ¿sí? La ofrenda de vegetal, que es el capítulo 2, que es la minjá, quiere decir que te sirvo con toda mi vida. El sacrificio de Olá es toda mi vida es para ti. El sacrificio de minjá es ¿qué cosa? Que te sirvo con toda mi vida. ¿Sí entiendes? Amén. Mi vida, ahora todo lo que yo hago es para ti. Mi servicio es para ti. Mi trabajo, el trabajo del hombre es para él. Y por eso dice, en el trabajo, en la obra, en la labor, en el servicio que tú haces para Adonai, no tiene que haber, dice, levadura. 1, 2, 3, 4. 4 veces menciona acerca de que no tiene que tener levadura ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ya vimos que la levadura representa a la persona soberbia, a la persona altiva. En el servicio no puede haber altivez, no puede haber soberbia. ¿Ah? Porque eso es fermento. La levadura fermenta y eso es pecado. Amén. No puede haber, ¿qué más? Dice el versículo 11. Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis a Adonai será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel, como ofrenda ígnea a Adonai. La ofrenda, ¿qué es? Es el corbán, es el sacrificio.
de donde viene la raíz, carab, que quiere decir acercarse. La ofrenda sirve ¿para qué? Para yo acercarme. Él quiere que yo me acerque, pero tengo que acercarme con algo. Es decir, yo mismo, lo que soy, porque tú lo que tú me has dado. Eso Él quiere. ¿Para qué? Para, como Él dice, para apaciguarlo. No puede haber miel, ¿por qué? Porque la miel representa a la persona que solamente quiere disfrutar de la vida. La vida es dulce, c'est la vie, dicen en francés. La vida es dulce. Entonces, el hombre quiere disfrutar de la vida. El hombre sí disfruta la vida, no he dicho que no. Pero en el tiempo que Él establece, yo tengo que presentarme delante de Él. Disfruta la vida, todo me es lícito, pero ciertamente con lo que no me conviene no tampoco. ¿Sí o no? Porque Él no nos hizo, o Él no es puesto por Elohim para amargarnos la vida, no. Él quiere que nosotros disfrutemos. Por eso leí de Barín capítulo 14, ¿no? Con tu plata disfruta lo que te gusta, tú y tu casa. Entonces dice que la miel es la persona que solo quiere disfrutar de la vida, y por eso tienes que presentar, ¿con qué? Con incienso. El incienso ya sabes qué es, ¿no? El incienso es la oración, es la alabanza. Salmo 141, versículo 2, lo ves ahí, y también en Revelaciones capítulo 5, versículo 8. El sacrificio es la minjá, que es de cereal, y entonces representa el trabajo del hombre. El olá es primero que el minjá. ¿Por qué? El adorador es el que se ha entregado primero al Todopoderoso. ¿Para qué? Para estar dispuesto a hacer su voluntad. Ese es el verdadero adorador. Cuando tú buscas que el Padre, cuando tú encuentras, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Ese adorador es el que se entrega primeramente de cuerpo, presenta su olá, y después se presenta como minjá. Mi cuerpo y mi trabajo te pertenecen. Entonces ahí sí, yo soy un verdadero adorador. Pero si yo hago separación, no. Mi trabajo, como dicen en la esquina de mi barrio, ¿no? Con la plata de la comida no se mete. No. Con todo me meto yo, te dice aquí. La plata de tus hijos, de tu comida, de tu vestido, de todo yo me meto. Si no, no hay pacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la ofrenda de paz, quiere decir, capítulo 3, ¿qué cosa? Tú eres mi alegría y mi disfrute. ¿Sí o no? La ofrenda de paz está puesta como una alegría. Dice, si su ofrenda es un sacrificio de paz, se ofrece la vacada macho sin defecto. No, y ahí es un protocolo. Pero eso es lo que representa la ofrenda de paz. Es la alegría y mi disfrute de que yo me he entregado a ti, todo mi trabajo para ti, y yo sé que tú me bendices. Y por tal motivo de que me bendices, entonces eres mi alegría. Vengo al Shabbat, sin Shabbat, aquí no hay tristeza, todo es alegría. Pero por eso dice el 13, sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda, y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Elohim falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal, 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 sal. 3 veces sal te dice. Pacto, sal. Toda ofrenda es pacto. Ya te dije que si tú haces un pacto con tu boca diciendo que Yahshua es tu Adón, ¿sí ves? Es con sal. Es decir, que la sal servía ¿para qué? Para preservar. Si yo no le pongo sal a mi pacto, a mi relación con Él, quiere decir que hay infidelidad. El no poner sal al pacto es decir, no, cuando yo quiero, estoy. Y cuando yo no quiero, por ahí voy.
No, no es así. Pacto, la sal, por eso, el pacto lleva sal, es decir, fidelidad. ¿La sal para qué servía? Para preservar, para que no haya corrupción. Para eso era la sal. En ese tiempo no había antibióticos ni nada de esas notas. Era para preservar, no solamente heridas, sino alimentos. ¿Sí ves? Entonces así mismo es, para preservar tu alma, para preservar tu alimento. Parece la sal en tu pacto, en lo que tú ofreces, tu fidelidad, mi fidelidad, para que Él permanezca y Él cumpla su parte, ¿de qué? En mi salud y mi sanidad. Para eso sirve. Terminando, vemos de que asimismo podrá el pecado recibir perdón. Acuérdate que dice en Levítico 4, en el 31, en el 35 y en el 5:10, dice que el pecador será perdonado. Será perdonado, será perdonado 4 veces. La Torá señala de que el pecador individual como asamblea dice que será perdonado. Ahí no dice no los perdonaré. Sí los perdonaré. ¿En base a qué? A Miqueas 7 que les leí, ¿no? ¿Leyeron? Dice, me olvidaré, pasaré por alto. ¿Por qué? Porque me deleito en la misericordia. Pero estamos hablando de ¿qué? De un pecador arrepentido. Él perdona al pecador sí, pero al pecador no. Entonces, ¿por qué? Porque es a través de la muerte expiatoria de Yahshua, es la base segura y eterna para que el pecador arrepentido pueda acercarse al Todopoderoso. Su sangre nos lleva al lugar santísimo, celestial, y de esa manera hay perdón a todos y acceso al trono de su esplendor. Condición para obtener el perdón. Levítico 6, del 2 al 7, dice respecto a qué. Mateo 5, 23, 24, la interpretación, Mateo 5, 23, 24, estamos terminando, minuto. Mateo 5, 23, 24, dice así: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ojo, ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino de la vida. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el adversario? A Satán. No, la muerte. No, a Satán. Ah, no, el enemigo es la muerte. El enemigo es la muerte. El adversario es a Satán. Amén. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, ¿sí? Y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues. Literal como remedio. También dice, Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? Si alguno dijera, amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de él: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. El perdón se obtiene es cuando yo perdono. El Todopoderoso no puede perdonar al pecador si el pecador primeramente no ha arreglado su cuenta con el que ve aquí abajo. Por eso dice el Avinu Malkeinu. ¿Cómo dice? Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Algo que lamentablemente como 6.000, 7.000 millones la recitan y el mundo sigue en caos. ¿Por qué? Porque lo recitan de labio, pero en la práctica no pasa nada. Así es.
Ese es el problema del mundo. Tan sencillo es el orden del mundo. Perdonar para que Él nos perdone. Pero esa levadura que hay en el corazón es el problema del hombre. Por eso dice, desechando la vieja levadura, ese viejo hombre, celebremos el Pesa. Estemos preparados, mis amados aquí, yo, para este miércoles de Pesa, con unos corazones sinceros. Si alguien tiene algo ese día, arréglese con su prójimo, arréglese para que vengamos a participar sin levadura. Que el Todopoderoso nos bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya.